Buenos días con todos, queridos hermanos. Buenos días en Cristo Jesús. Hoy estamos lunes 24 de mayo y estamos dando inicio a una nueva semana laboral. Permítame orar junto con ustedes, poniendo delante del Señor esta nueva semana que nos permite vivir. Acompáñenme, por favor. Padre bueno, quisiéramos en este tiempo, el tiempo contigo, Señor, una vez más recordarle a nuestra alma que tú eres nuestro Dios, quien nos creó, quien nos sustenta, pero también eres nuestro Salvador, quien proveyó a su Hijo único, Jesucristo, para que muriese por nosotros, para perdón de nuestros pecados y nos dio salvación. Y también eres nuestro Padre, porque habiendo creído en Jesucristo, fuimos aceptados como hijos tuyos, somos parte de tu familia, parte de tu pueblo, Señor. Y esta mañana quisiéramos que recibas toda alabanza, todo honor, toda gloria, porque tú las mereces, Señor. Y ponemos delante de ti esta semana laboral. Tú conoces todo lo que ha de suceder en todos estos días que vienen. Y por eso, Señor, quisiéramos depender de ti en cada uno de esos días. Pedir que tú nos guíes, Señor, en cada día. Danos de tu sabiduría para poder vivir cada día y resolver cada situación. Pero también danos la salud y la fuerza que necesitamos, Señor. Protégenos si hemos de salir fuera de la casa, protege nuestra salida y nuestra entrada. Guárdanos de toda infección, Señor, en medio de esta pandemia. Y también quisiéramos poner delante de ti esta semana a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos por cualquier enfermedad, Señor. A nuestros hermanos que se encuentran en sus casas, que están siendo cuidados por alguien, Señor, en medio de su enfermedad, o a nuestros hermanos que se encuentran, Señor, en los centros hospitalarios. Que tu misericordia, compasión y ternura les esté sosteniendo durante toda esta semana. Y tu mano de sanidad, Señor, sea efectuándose en cada uno de ellos, si así lo quieres tú, Señor. Usa los médicos, usa las medicinas, todo tratamiento para ese mismo fin, para volver a recuperarles en su salud, Señor. Sánales, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos así. Y también edifica nuestras vidas espiritualmente con tu palabra, cada uno de estos días, Señor. Ten misericordia también de nuestro país, este país que tanto te necesita, Señor, primordialmente en lo espiritual. Que muchos peruanos en esta semana escuchen de tu evangelio y lleguen a creer en ti, Señor, que pasen de las tinieblas a tu luz admirable. Todo esto oramos y te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy debemos meditar en el capítulo 20 del libro de Levítico. Ahora, hay que recordar, ¿se acuerda usted que el capítulo 18, cuando lo leíamos, en el capítulo 18 Dios estaba advirtiéndole a su pueblo de Israel sobre aquellos actos de inmoralidad que iba a encontrar en la tierra de Canaán, que los habitantes de Canaán practicaban. Y entonces en el capítulo 18 Dios se los advierte. Y en el capítulo 19 Dios sigue dando mandatos advirtiéndoles sobre la santidad y los actos de justicia que deben tener los israelitas. Y en el capítulo 20, el capítulo que nos toca esta mañana, Dios vuelve a tocar y a mencionar los mandatos con respecto a los actos de inmoralidad, pero incluye aquí las penas de castigo por cada uno de ellos. Entendemos la inmoralidad como aquellos actos que van contra la santidad de Dios. A propósito, la palabra inmoral viene de una palabra que significa costumbre. Así que la inmoralidad son actos que van contra la santidad de Dios. Ahora usted puede detener este audio y leer este capítulo 20 y al término de la lectura vuelve a este audio. Gracias. Bien, hermanos, ya estamos de vuelta y como decíamos y ustedes han leído, Dios entonces está buscando advertirles a su pueblo de Israel sobre lo que se está viviendo allá en Canaán, sobre lo que los habitantes de Canaán
están practicando, esos actos inmorales que están practicando y que Israel iba a encontrar cuando llegase allá. Entonces, todo esto es una advertencia. Y Dios señala algunos de esos actos inmorales, como usted se habrá dado cuenta. En primer lugar, les advierte sobre la idolatría. Entre los versos 1 al 6, el Señor menciona aquellos actos en los cuales se rinde adoración a ídolos y no al Dios verdadero. Pero también incluye en la idolatría la creencia en adivinos y también la invocación de los muertos, como usted se va a dar cuenta en el versículo 27. Todo esto Dios lo considera idolatría porque es dejar de adorar al verdadero Dios y comenzar a interesarse y a entregar la atención y la adoración a personas y cosas que no son Dios. Estos actos de idolatría eran comunes allá en las naciones paganas, en Canaán. Por ello Dios dice en el versículo 7, les dice: ustedes, mi pueblo, santifíquense. Eso significa sepárense, decidan actuar de manera diferente. Ustedes tienen que ser santos porque ustedes me pertenecen, yo soy su Dios. Y si así lo deciden, ser diferentes porque son mi pueblo, entonces yo mismo los voy a santificar, los voy a purificar. Y un segundo acto inmoral que les advierte es la deshonra a los padres. Y ahí uno lo lee en el versículo 9, refiriéndose a que el vínculo de respeto, de honra y de amor a los padres se quiebra y en su lugar nace odio a los padres. Por eso se hace juramentos dañinos contra los padres. La tercera advertencia es acerca de las relaciones sexuales ilícitas entre los versos 10 al 12. Toda relación fuera del matrimonio es una inmoralidad. La cuarta advertencia es sobre las relaciones homosexuales. Allí en el versículo 13, Dios desaprueba y prohíbe todo acto sexual entre dos personas del mismo sexo. La quinta advertencia es sobre las relaciones sexuales con animales, lo que conocemos que es la zoofilia. Entre los versos 15 y 16, Dios advierte esta aberración. La sexta advertencia es sobre las relaciones con los parientes, entre los versos 17 al 21. Igual como lo señalase en el capítulo 18, una vez más, vuelve a prohibir las relaciones sexuales y aún sentimentales, matrimonios, con los parientes, porque para Dios el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. El matrimonio es muy valorado por Dios, pero también la familia. Por eso está buscando que su pueblo pueda mantener este cuidado, este respeto por el matrimonio y por la familia. La séptima advertencia es un recuerdo a no contaminarse con animales impuros. Y en cada una de estas advertencias, Dios menciona que la desobediencia a ellas será la muerte. La pena a pagar por desobedecer estos mandatos es la muerte, porque el pecado por Dios es visto como una condición de corrupción que no para, que continúa avanzando. Por eso es necesario detenerlo, cortarlo, y la muerte es la medida que Dios estableció. Y siguiendo la lectura entre los versos 22 al 26, ya finalizando, Dios concluye recordándoles lo siguiente. En primer lugar, que obedezcan los mandatos. En segundo lugar, les advierte que por su desobediencia van a perder su tierra, tal como los cananeos están siendo quitados, desalojados de su tierra. También los israelitas perderán su tierra si es que incurren en estos actos inmorales. En tercer lugar, les recuerda que no deben imitar las costumbres inmorales de los pueblos allá en Canaán. Y en cuarto lugar, les recuerda que tomen conciencia que son pueblo de Dios, apartados para Dios. Y en quinto lugar, les recuerda que deben vivir
guardándose de toda corrupción, aspirando a la santidad. Bien, hermanos, ¿qué aplicación podemos sacar del pasaje de hoy? En primer lugar, sabemos pues que estas leyes y las penas por la desobediencia fueron dadas al pueblo escogido por Dios. Nos referimos a Israel, a esta nación que Dios escogió, Dios formó, en una dispensación particular, en un tiempo particular, con propósitos particulares. Pero nosotros los cristianos recordamos que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 11 que nosotros al creer en Jesucristo hemos sido injertados, como ramas silvestres hemos sido injertados en la planta original, en el pueblo de Dios. Por eso entonces ahora somos pueblo de Dios también. Y estos principios morales de Dios que les diera en aquel entonces a Israel son aplicables para nosotros en el día de hoy. Por eso, hermanos, en primer lugar, nosotros los creyentes no podemos permitir que nada ni nadie tome lugar o compita en nuestro corazón con la adoración a Dios. Además, debemos nosotros los creyentes amar a nuestros padres, honrarles. Si hay algo que perdonarles y expresarles nuestro amor y cuidado hasta que sus ojos se cierren en esta vida. En tercer lugar, debemos cuidar celosamente nuestros sentimientos y nuestra sexualidad de toda inmoralidad. Hermanos casados, seamos fieles a nuestro cónyuge. Hermanos solteros, no puedes unir tu vida con cualquier persona porque Dios ha establecido principios de con quién debes unirte y es con creyentes tan parecidos a ti. Y además, hermanos solteros y casados, no podemos seguir cualquier impulso sexual que tengamos. Deben ser en el ámbito que Dios ha establecido, el matrimonio, y allí aún debe ser con moralidad y en santidad. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, hermanos, que Dios no dio estos mandatos y prohibiciones para hacer infelices a su pueblo. Todo lo contrario, lo dio como advertencias para que seamos guardados y no tengamos que sufrir las consecuencias al haber cometido actos inmorales. Y también, hermanos, de la misma manera que Dios les recuerda vez tras vez al pueblo de Israel que deben ser un pueblo santo, y nosotros que somos ahora pueblo de Dios, también el apóstol Pedro nos recuerda en Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, nos recuerda a nosotros los cristianos que debemos ser santos. Dice allí el apóstol Pedro: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Bien, hermanos, les debo dejar, voy a la mañana de clamor. Un abrazo a todos, mañana temprano nos escuchamos. Bendiciones.